Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy vengo a traeros para el laboratorio de pruebas Widmoon, un action RPG de mundo abierto medieval que la verdad, bueno, pues tiene bastante buena pinta. Os lo voy a dejar que vosotros lo juzguéis. Vamos a empezar la partidita. Como veis, está hecho con Unreal Engine, aún no está traducido porque el juego está en Early Access, acaba de llegar hace poquito a Steam en Early Access, pero bueno, ya tiene un aspecto y una jugabilidad bastante decente. Vamos a ver qué nos encontramos. Dificultad la voy a poner en medio y vamos a ver qué tal. Confío que como es un early access, en un futuro nos traigan una actualización y podamos verlo también en otros idiomas. Actualmente solamente está en inglés, pero bueno, nos podemos guiar un poquito con el inglés que tenemos. Aquí nos cuenta un poquito el narrador, un poquito de la historia sobre lo que nos vamos a... Bueno, la historia de nuestro personaje, que es un piltrafilla, que tendrá que pues, regirse su historia como en cualquier RPG, ¿vale? Así que durante un eclipse solar, en el crepúsculo, tal, no los voy a leer, os lo dejo por aquí para que lo leáis entero. El año del hombre, misterioso, vale. Listo. Este maravilloso día, muy bien. He incrementado mi supply, o sea, como que ha estado pescando y ha incrementado por así decirlo, sus recursos de pescado, su cantidad de pescado que tiene. Pero, ¿qué es este silencio? Vale, vamos a ver qué es esto. Dice, escucho un silencio, como que hay mucho silencio, ¿vale? Y dice que va a ir a investigar qué es lo que es. Por aquí podemos mirar un par de cositas. ¿Qué hemos encontrado? Hemos quitado la tapadera. A ver, he encontrado algo. Mira, esto... Bueno, es una tapadera, pero la podemos usar como escudo y todo. A ver, llevamos un escudo. Vale, como veis aquí al lado, nos ha salido antes un momentito una misión, que las tenemos por aquí, y podemos aplicar que se nos traquee o no después aquí. Pero bueno, ahora mismo lo que nos dice que vayamos a mirar nuestros campos. Vale, pues vamos para allá. Aquí he encontrado otra cosa. Esto parece un hacha. Vale, ahí lo dice, ¿vale? Darle a la L para la quest, darle a la M para el mapa, ¿vale? Y darle a la C para el carácter. Algunas veces se nos está yendo un poquito el... Pero bueno, tener en cuenta que algún bug tiene que haber porque el juego está en early. Y algún bug se encuentra y bueno, lo irán arreglando con próximas actualizaciones. Yo voy a ver qué voy encontrando. Tengo aquí... un arma a dos manos pone que es, pero es un pequeño escardillo y un hacha de una mano me lo voy a poner. Prefiero ir con escudo y de este, vamos a ver. Con el CLI ataca. Hay que decir que se mueve con AWSD, ¿vale? Como cualquier... Bueno, como la mayoría de los juegos, por así decirlo. Botón derecho podemos girar la cámara, genial. Aquí estoy viendo que hay más cositas. Ahí hay un jabalí. Ahí veo un cerdo jabalí. Bueno, pues básicamente lo que tenemos que mirar es la misión que tenemos. Dice que vayamos a nuestros campos de trigo a echarle un vistazo, ¿vale? Ahora nos acaba de... Ay, nos aparece otra cosa, pero bueno, el jabalí ya nos está atacando. Tengo que decir que ahora veréis, ahora os voy a explicar una cosa, pero es que el jabalí me estaba dando de hostias, ¿vale? Entonces no he querido explicarlo mucho. Dice, presiona la barra espaciadora para rodar y... vale. Dice que pulsara la barra espaciadora para rodar hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados, pues si estoy en combate, por así decirlo, en combate lo podemos usar también para hacer un dodge y esquivar, ¿vale? Bueno, ¿qué más nos dice por aquí? Vamos a ver, ahí nos dice pelea, tienes dos intrusos, dos jabalíes, intrusos, hay que defenderse de los intrusos, entonces me tengo que cargar a los dos jabalíes. Una cosita del combate que os quería contar, que si hacemos clic normal, pegamos así, básicamente, a veces cambia el combate, la pelea, pero si hacemos el clic y arrastramos, por ejemplo, hacemos combate, o sea, hacemos como movimientos diferentes. Si atacamos hacia adelante, lo hace de una manera, también va a depender mucho de nuestro arma, ¿vale? Y iremos desbloqueando seguramente, posiblemente en un futuro o más adelante, iremos desbloqueando otros tipos de lucha. Vale, ese jabalí se ha asustado. Yo tengo que buscar a este jabalí, pero... porque hay más bestias y tal. Esto es peligroso, pelear sin una buena arma. Recuerda que Redan te habló sobre una casa, una vieja casa, cruzando el río.
Uno de estos días iré porque necesito un arma. Vale, lo que nos va a decir es eso. Vale. Y dice que, bueno, que Widmon vio como su paz, su vida pacífica se vio un poco torcida por culpa de los extraños visitantes, ¿de acuerdo? Entonces empieza aquí como la especie de primer capítulo que nos cuenta ahí una historieta, la podéis leer sin problemas. Yo no me voy a entretener mucho porque esto es para probarlo, para que veáis las mecánicas, lo veáis todo y veáis si os interesa en un futuro o quizás apoyar el proyecto. Bueno, esperar un futuro cuando tengan español y mirar mejor la historia, ¿vale? Ya nos entretendremos si eso en hacer la historia cuando esté acabado el juego. Bueno, pues estoy viendo que me dice que también podíamos cubrirnos con el botón central y perfectamente. Vale, nos dice traquear. Vamos a traquear esta misión. Me dice que encontremos una llave del basement, o sea, de nuestra casa. Vayamos buscando una llave. Vamos por aquí. ¡Ey! Mira, la llave está aquí, la estoy viendo. ¿Y este quién es? Arael. No tengas miedo, yo soy tu ángel guardián. ¿Eh? ¿Mi ángel guardián? ¿De verdad? ¿Esto es de verdad? Alguna de tus quests serán muy peligrosas y tú necesitarás mi ayuda. ¿Tú quieres llevarme contigo? Pues, ¿por qué no? Claro que sí. Toma mi runa rúnica, mi piedra rúnica, perdón. En tu mochila y tú lo puedes usar cuando necesites mi ayuda. Vale, quiere decir que tengo una runa de un personajito aquí, vale. Ángel Guardián Stone. Lo puedo aplicar como si fuera un anillo. Ah, y al ponérmela sale el angelito aquí al lado mío, vale, genial. Voy a coger todo lo que veo aquí, que parece que es comida. Entiendo que la comida sirve para curarse salud en este juego. Aquí hay como un barril de cerveza ligera, pone. Vale, genial. Aquí está la llave. Me la llevo. Oye, aquí un cofre. Dinerito, poción de vida y poción de energía. Me la llevo toda. ¿Y sabéis qué? Como veo que aquí hay unos cuantos de estos de accesos rápidos, me voy a poner esto por aquí. De hecho, me voy a poner el escardillo por aquí. Y quizás algo de comida, como lo que más tengo en manzana, me voy a poner la manzana. No me ha hecho falta de momento, pero bueno, me voy a poner las manzanas ahí. A mano por si acaso. Es chulo porque la runa es esto que llevo ahí brillando, ¿no? Lo llevo ahí como colgando. Eso lo tendrán que arreglar un poquito el diseño, pero bueno, por lo menos el juego ya va presentando que tiene buena pinta. Bueno, la misión nos dice que buscamos una vieja casa enfrente cruzando el río. Vale, tenemos aquí el puente. Mira mis ovejas, claro, es que yo tenía mi campito aquí todo tranquilo y han venido los puñeteros jabalíes a darme la lata. Bueno, pues miremos qué hay a través del puente. Esperemos que no nos mate nada. Vale, vamos a investigar un poco. Ahí veo un carro con cosas y aquí veo como una especie de esto que es una piedra como rúnica, no entiendo qué es exactamente. Vale, yo voy a seguir el camino, no me voy a desviar mucho. Por aquí encuentro algo de comida. Uy, 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 eso es un lobo, tío. Esto es un lobo. Quizás la vista le agradecería que estuviese un poco, se pudiera alejar incluso un poquito más. Y es verdad que no es demasiado molesta, pero hay veces que no lo veo todo completamente. Vale, el ángel guardián nos va curando. Pero como no me cure más rápido, me van a destrozar. Porque es que también el arma que tengo es una mierda. Buah, me están dando la del pulpo, los lobos. ¡Ey, ey, 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 ey! Esto tiene pinta que va a ser un problema y yo no me estoy defendiendo bien aquí. Dejadme, bichos asquerosos. Cúrame, Ángel, que me muero. Ay, Dios mío. Vale, una cosa, si ellos se van, se curarán también. Ellos, porque esto, así. ¿Por qué he puesto las dos iguales? Voy a comer porque estoy viendo que soy un mierdecilla yo matando aquí a los... Seguro que es por aquí. Es que por aquí teníamos que ir a por el arma. Yo creo que no, ¿eh? Vale, parece que nos está curando, pero tiene un cooldown. Curación. Yo voy a esperar un poquito a curarme. Voy a seguir comiendo, a ver si comiendo me curo. Bueno, voy a intentar a ver si puedo matar a los lobos de uno en uno. Si me puedo enfrentar a ellos. ¿Ese se ha ido corriendo a buscar a otro o qué? No, hombre, no. Venir de uno en uno y con la cara descubierta, por favor. Ahí está, vente tú. Y ahora tu hermanito o tu primo o quien sea ese lo deja allí. Vale, voy a intentar hacer algún golpe diferente. Es que parece que aquí con la altura no le estoy pegando bien.
Vale, un perro muerto. No sé qué he cogido. ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido ahí? Unos cuantos huesos. Vale, fragmentos de huesos. Por lo menos le hemos sacado algo. Vamos a comer algo. Parece ser que... Bueno, ahora hemos salido mejor parados de ese combate. Ten en cuenta que ahora es uno, no dos. Aquí hay mucho lobo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Yo no sé si voy por buen camino. Pero mucho lobo, demasiado. Yo creo que antes de esto deberíamos buscar un arma mejor, ¿no? Muérete, bicho. Vale, de momento me están quitando menos vida. No sé si porque estamos mejorando un poquito. A ver. El personaje ya... Pronto podremos subir stats, supongo. Subiremos de nivel. Estamos en nivel 1. Pero yo veo aquí mucho lobo. Muchísimo lobo, tío. Ya se me van a venir de dos en dos. No sé si probar a ponerme... Como se una al tercer lobo, estoy muerto. ¿Queréis dejarme, tío? ¿Queréis dejarme? Hombre, dejadme ya, hijos de puta. No. Perdonad por las palabrotas. Vamos a ver con el hacha este, con el pico este. Esto hace menos, tío. Es una puñetera mierda. ¿Lo que he hecho, Yuyu? ¿Qué has hecho? Madre mía. Y ahora le pego uno de 5. ¿Cómo puede ser? Ah, porque a lo mejor depende cómo le pegues. Estoy pegando siempre normal. Claro. Es que depende cómo le vayas pegando. Si haces combo del clip y mover y deslizar, pega como más, ¿vale? El ponte la chita y esto, ¿vale? Me tienen acobardado estos lobos, ¿eh? Me tienen acobardaditos. Yo no sé cuántos lobos hay, pero hay un montón, tío. Yo no sé si era por aquí o me he equivocado de lugar. Sin avasallar. Sin avasallar, perditos. Por favor. Te voy a matar, bicho asqueroso. Vale, si dejamos que los ataques sean más lentos, hacemos más daño, ¿eh? Eso también es verdad. Es que yo soy un poco monger y estaba haciendo mal los ataques. Estoy atacando muy rápido y no es la opción. Y he gastado la única poción que tenía y ahora me queda la comida, pero tengo muy poca comida. Es mejor atacar y esperar que ataquen ellos. Es que este lobo ataca muy rápido. Y yo no tengo armadura, no tengo nada, pues claro. Yo creo que cuando pego muy rápido se acaba cansando y como que no pega. Pero tío, es que el bicho me pega y me corta el golpe, ¿sabes? Mierdito perro. Los lobos me tienen acobardado, tío. Yo no sé si es por aquí. Esto es una cueva, tío. Eso no es. Me vuelvo. Yo creo que por aquí no es. Yo creo que no era cruzando, sino a lo largo del río. Yo me voy a ir por aquí, tío. Ya, es que eso lo estoy viendo como que me he metido donde no debía, ¿eh? Tengo que buscar una vieja casa. La vieja casa. Se puede alejar un poquito la cámara, pero sí le echo un poco en falta. Que la pudiese volcar un poco. Hacia adelante no veo bien. Mira, voy a seguir al cerdo. Mira, ahí está el jabalí. Este es el que atacaba ante la casa, ¿no? Con este sí me atrevo a meterme. Ya lo conozco. Ya hemos matado ante uno. Voy a comerme otra manzana. Vale, yo creo que a lo largo del río y no cruzando el río. Mi traducción no ha sido la mejor del mundo. O cruzando el río por ahí debajo. Siguiendo el rastro de los jabalíes. Comamos un poquito. Están cooldown ya, ¿no? Vale, genial. A ver si buscamos un arma, porque los lobos yo creo que todavía es un poco pronto para enfrentarnos a ellos. Vale, tened en cuenta que ni hemos subido de nivel. Ah, vale, aquí está el cansancio. Yo creo que esto es lo que está provocando la estamina, la energía, lo que provoca que demos golpes tan flojitos, tío. Casi seguro. Vale, más plantitas, más comida. Ahí hay unas cuantas monedas. Visualmente el juego está genial. Hay ciclo de día y noche, por lo que he visto. Vale, cuando te cansas te conviene cubrirte. Conviene cubrirte. Porque si no apenas le hacen nada al jabalí.
Lo que pasa es que mientras te cubres, no parece que recuperes estamina. ¿Ves? Sin estamina, hacemos uno de daño. Pegamos rápido, seguimos pegando, no hay problema, pero hacemos uno de daño. Aquí tenemos unos símbolos un poco extraños. Tendremos que ver qué leche es eso. Hay que tener cuidado con la estamina, pero claro, eso lo vamos a ir mejorando con el tiempo, conforme vayamos mejorando. Vale. Nuestra puntuación. ¿Tampoco es por aquí? Sí, tiene que ser por aquí. ¿Seguro? Me parece esto una casa, ¿eh? Parece más bien un árbol. ¿He visto salir algo ahí en pantalla? Sí, allí hay algo. Ah, mira, una pequeña poción de vida aquí dentro de esta especie de nido. Lo que sea esto. Espero que no salga un bicho extraño de aquí. Vale, de momento no hemos subido de nivel. Seguimos en el mismo level. Y por aquí no he encontrado nada. Así que vamos a buscar hacia el norte. Hacia el sur no hemos encontrado nada. Por lo menos nada que nos pueda ayudar. Como arma para atacar a nuestros enemigos jabalíes. Que lo hemos tenido que matar con el hacha de inicio. Se está haciendo de noche. Pero está haciendo de noche. Visualmente está el juego bastante logrado. Muy logrado, la verdad. No tengo queja en ese sentido. Creo que, por lo menos, a mí me está yendo muy bien. No sé cuántos requisitos necesita el juego, pero va bastante genial. Se está poniendo la noche y esa luz del ocaso se está yendo. ¿Veis la sombra cómo se mueve? Porque lo está pillando por la montaña. El problema es que no nos permita. Le he hecho la falta. En falta un poquito poder mover la cámara a mi gusto. Ahí brilla algo. No puedo hacer nada. Me gustaría mover la cámara a mi gusto para ver el paisaje. No sé si es que hay algún botón que no descubro. Pero creo que es que no podemos girar la cámara. Nos tenemos que conformar tal como está. Y es una pena, porque visualmente es muy bonito. Aquí murió a Efestra. Aquí yace ya Efestra. Efestra será su mujer. Quizás. Un lobo. Pero aquí también hay lobos, tío. Hombre, uno, mientras que no estemos cansados, uno es fácil. Mire, he conseguido pelo de lobo, vale. Un pelaje de lobo. Puede ser que podamos en un futuro, seguramente nos podamos craftear cosas, ¿vale? Como todo buen RPG, podremos crearnos cosas y demás. Casi de seguro. Y mira, aquí hay algo. Esta será la casa. Interesante. Este fuego se creó hace mucho tiempo. Vale. No parece que haya vivido aquí nadie por mucho tiempo. Voy a buscar. El último año. Vale, como que en el sur se había visto muchas zonas despobladas y eso. Vale, una nota sobre un santo grial. Definitivamente, aquí es algo que sería bueno buscar, por así decirlo. Hay un extraño nombre, Indiana Ford. Bueno, eso sí, ahí cambié un poco forzadete, ¿no? Vale, al norte del River Spring. No sé si pone Ear o Near, ¿vale? O sea, como que no está todo muy claro. Vale, tú lo puedes encontrar en el del río, ¿vale? En la orilla del río, por así decirlo. Vale, un poquito de cerveza. Aquí brilla algo, ¿no? Aquí sí parece que brille algo. ¿Esto qué es? Está muy lejos, vale. Una pequeña pala, pero sin mango. Se ve bastante bien. Yo tengo algunos palos en la casa. Uno le puede venir bien a esto. Vamos a restaurarlo. Vale, esto será como el tutorial. Nos han dado una pala para buscar el tesoro este que nos dice.
Y nos dice que en casa tiene palos con los que podría repararlo. Pues entonces vamos a ir a casa y entiendo que ahí nos va a dar tutorial de cómo craftearnos nuestro primer objeto, que será una pala. Oye, ¿será entonces el montón ese de tierra que tiene ahí como estrellitas donde tendremos que buscar con la pala? Pues quizás, ¿eh? Vale, aquí nos vienen las misiones que tenemos, ¿vale? Una de ellas es arreglar la pala, otra buscar el Santo Grial, pero para ello dice que necesito buscar una página, ¿vale? La página, no, dos páginas más, la página 2 y la 3 de la búsqueda. Y después tenemos también esto, la casa quemada. Vale, coge de dentro del basement. Vale, de la burning house, de la casa quemada. De la casa ardiente. Luego miraremos hacia allá, a ver si hay algún camino que vaya para allá o algo. Ahora quiero entrar aquí. Por allí no veo ni camino. Vista que hay mucha animación, muchos pájaros, gallinas por esta zona. Así como lo animan bastante. Y dice que yo en casa tengo algunos palos para esto. ¿Dónde? Exactamente dónde. Porque decía que aquí teníamos. Vamos, de Metallic Pad, la parte metálica de una pala ha sido encontrada. Pero este necesita un mango. Lo puedo buscar cerca de la casa de Whitmore. Será ahí afuera que está brillando, sí. Perdonad, me estaba bebiendo. Sí, es aquí. Aquí hay una palita, hay un palo de pala. ¿Y ahora qué hago con él? Vale, ya lo tenemos. ¿Y ahora qué? Ah, que se monta. Vale. Voy a poner por aquí, esto por aquí. Bueno, voy a poner así. Más o menos. Voy a probar a hacer esto, que es lo que yo entiendo. Ah, vale. Pero claro que ahí no hay nada. ¿Para qué buscas ahí? Busca ahí, que es donde está brillando. ¡Ey! ¡Guau! He encontrado clavos y una especie de casco. No hay más, ¿no? No hay más nada, ¿no? Vale. Pues entonces, ¿qué he encontrado? He encontrado una especie de casco. Tened en cuenta que este tutorial nos va a ir metiendo. Bueno, pues ya tenemos un casco de piel. Casco de piel que nos da 1 de estamina y más 10 de armor. Pues nada mal. No está nada mal. Ya tenemos un casquito. Ya parecemos otra cosa. Casi ya mismo pareceremos un luchador. Vale, entonces ahora lo que me dice... Busca la próxima página. Dice que incluye sitio donde el Santo Grial está escondido, pero en el mapa no se ven marcas, ¿vale? No se ve que el mapa marque nada. Aquí está la cueva de los lobos, que es lo que hemos encontrado. Pero yo paso de la cueva de los lobos. Aquí no sé lo que hemos encontrado, pero no parecía casa tampoco. Hacia arriba no hay nada, por aquí tampoco parece que haya nada. Hay que pasar por donde los lobos, tío. Yo no tengo armas para pasar por donde los lobos. Ah, mira, ahí hay una casa quemada. No, esto no es una casa quemada. ¿Esto qué es? Como es de noche no veo una leche. Es una caja, pero no veo que haya nada aquí. Y si cavo por aquí, creo que haya una leche aquí. No brilla nada. Parecía que podía ser una zona de una casa quemada, pero no tiene nada que ver. Mira, hay más lobos aquí. Hay más lobillos aquí. Ven aquí. Este lobo me intenta esquivar, ¿en serio? ¿Me lo estás contando en serio? El tema de la estamina creo que lo tienen que resolver, ¿eh? Mi personaje gasta demasiada estamina y no recarga estamina mientras me estoy cubriendo con el escudo. Por lo tanto, o necesito subir urgentemente de nivel, o la estamina no está bien equilibrada. Vale, dinerito me he encontrado aquí. Solo eso, ¿no? No hay nada más. Vale. Bueno, pues algo es algo. Y otros símbolos raros, ¿eh? No entiendo los símbolos. Si alguno de vosotros sabéis qué significan los símbolos, me lo dejáis por los comentarios. Yo sinceramente no tengo ni idea de qué significa. Lo que sí me voy a encontrar lobo por el camino a todo el rato, ¿eh? Por lo que veo.
Bien pegado le hago 6, pero pegarle bien al lobo... Es que no para de pegarme el lobo. Maldita sea, muérete ya, bicho. También es que imagino que dependiendo cómo le pegue será mejor o peor, pero yo le estoy pegando como buenamente puedo defenderme. Vale, ¿y aquí qué hay? Más madera. Por aquí arriba voy a subir a ver qué hay. Aquí ni nada. Y para colmo, como es de noche, no veo casi nada. Veo una poca leche. Mira, ahí brilla algo. Ahí sí puedo cavar. He cavado aquí, pero no, ahí sí puedo cavar. A ver qué encuentro aquí. La pala me va a venir genial. Más clavos. Un colgante de piedra. ¿Y qué me da? 6 de armor. Pues de lujo. Nos vamos a equipar aquí a full para pegármonos con los lobos antes de nada, tío. Voy a revisar toda esta zona de aquí arriba. Aunque en el mapa esto me aparece ya como la piedra esta. Y por aquí no parece que haya nada. Pero a ver si encuentro algo. Allí brilla algo. Aquí parece brillar algo. Justo detrás. Un cuadrado dividido en 4. Hay una runa en ella. Un esmal cuadrado. Dice que debería mirar otras runas a ver si también tienen cuadrados. Mira, ahora sí me marca que dónde están las cosas, ¿eh? Ahora en el minimapa, no me he fijado antes, pero me está marcando todo lo que estamos buscando, ¿vale? Runa, la casa quemada. Es el puntito amarillo, vale, no me había fijado yo antes. Y tenemos unas flechas. Ciertamente en el mapa no aparecen marcados, pero sí tenemos unas flechas que nos indican hacia dónde tenemos que ir. Y claro, es por donde estaban los perros, los lobos. Pero bueno, ahora tenemos un poco más de armor. Entre el casco que llevamos y el último adquisición, el colgante. Parece que podemos resistir un poco más las hostias de los perros, ¿vale? Y aparte la estamina, como tenemos uno más, parece que se recupera mucho más rápido. ¿Veis cómo lo que os decía? Yo estaba desconfiando en eso, en que parecía que era baja, pero yo creo que es por el tutorial. No voy a entrar todavía en la cueva de los lobos, tío, no me atrevo, ¿no? Y ir primero a la casa. Aquí dice que vaya primero a la casa quemada. Yo voy a seguir la línea hacia donde hay que tirar. Aparte, ya estoy pegando varios tipos de golpes diferentes. Y parece que también eso ayuda a matar al lobo. Mira, ahí está la casa quemada. Genial, ya tenemos por aquí la casa quemada. Vamos para allá. Casita, casita, ¿qué tienes en tu interior? Vale. Vale, esta casa está hecha polvo, esta preciosa casa. Solo la estructura está intacta, ¿vale? ¿Qué arma podría haber aquí? El basement. ¡Ojo! Pensé que nos hemos metido en follón antes de... No hemos querido entrar en la cabaña del lobo y nos hemos metido en una especie de mazmorra. Pues genial. A matar ratas. Lobos no, pero ratas sí vamos a hincharnos a matar por lo que veo. Esto está lleno de ratas. Vale, y ahora vienen de 3 en 3. No son más, los lobos eran más duros, o sea, más peligrosos que las ratas. No sé si los objetos tienen duración, parece que no. Vale, no tienen duración. Aquí no se rompe nada, pero es que estaba viendo ahí como saltar trozos de tela. Mira, tenemos aquí una especie de armadura, un chest. Y aparte, bueno, podemos encontrar algo más de dinero. Me hubiera gustado más encontrar un arma que un chest, pero bueno, todavía. Vale, mantén el botón izquierdo pulsado para un ataque fuerte, vale. Eso no lo sabíamos todavía, ¿ves? ¿Ves cómo al final vamos a aprender a luchar bien? Al final nos enseñamos, chavales. Si es que no me tenéis paciencia. El Yuyu es manco, pero poquito a poco aprende. Ese me ha cortado el rollo del ataque fuerte. Vale. Está guay que no sea el típico juego que es simple darle al botón, botón y te permita aprender habilidades de combate y no se quede, no sea como Diablo, que te quedes ahí simplemente con movimiento. Aparte que tenga las esquivas también lo hace interesante.
Aunque algunos personajes son muy rápidos y el esquivarlos no te hacen mucho bien, pero más adelante seremos mejor. Mira, un scroll, ¿vale? Una espada, lo voy a coger todo y ahora lo miramos, ¿vale? Vamos a instalarnos la espada. Ya tengo una espada por lo menos para pelear. Ya es esto otra cosa. A ver si nos cura este amiguito. Y una utilidad. Darle al botón derecho para aprender y aprendes clip. ¿Qué significa clip? Una extraña... bueno, un fuerte ataque de melee que daña al enemigo que está enfrente a ti, ¿vale? Porque es como una magia. Ah, es una especie de... Sí, es una especie de poder. Genial, tío. Pues de lujo. Lo que pasa es que tiene un cooldown bastante lento, pero bueno, vamos bien. Le he dado algo que no puedo correr ahora. ¿Por qué no corro? Personajito mío, ¿por qué no corres? Ah, porque vamos sobrecargados. Vale, amigo. Sí, tiro, ¿qué tiro? ¿Ahora qué tiro? Digo, ¿por qué no corre? Claro, porque va de carga hasta las narices. Y no tengo dónde tirar nada, tío. Claro, llevo un par de barriles de cerveza. Esto pesa... No pone el peso en cada... Así, este es más... Voy a tirar el escardillo, tío. Espero que no me haga falta. Bueno, si no hace falta el escardillo, recordar que estaba aquí en la base. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a soltarlo todo ahí en el baúl. Estoy viendo que hasta que no aumentemos nuestra fuerza no vamos a poder cargar con nada, tío. Estamos muy sobrecargados. Vamos a dejar aquí el hacha, que ya no lo estamos usando. Ah, no lo podemos guardar, pues nada. Genial. Pues al suelo. No, al suelo, ¿con cuál será? Pues arrastrándola, a tomar viento. Vale, yo creo que lo que pesa también mucho son los barriles de cerveza, ¿no? Es que son barriles, tío. No es comida, no se puede consumir en combate. Y si me tomo uno, no me emborracho, ¿no? Vale. Y si tiro unas cuantas manzanas no pueden pesar mucho, tío. ¿Qué es lo que pesa aquí? Algo tiene que pesar. Tiro los huesos. Sigo sobrecargado. ¿Cuántos kilos puedo pesar? El equipamiento es mayor de lo que tú puedes llevar. Pues qué bien. De cerveza afuera, toda la comida afuera no puedo tirar. Es que no llevo nada, amigo. La pala no la puedo tirar, que me hace falta. Un buff de duración infinita. ¿Y qué tengo que quitarme? Porque no sé qué me voy a quitar. ¿Me quito el escudo? Es que ahora ir con la espada y sin escudo, esto es una gracia, macho. Yo que tenía mi escudito. Seguramente todo lo demás lo puedo coger, pero el escudo sobraba, ¿vale? Pues nada, vamos con la espada, pero hemos tenido que sacrificar el escudo. Era una tapadera de un barril, tampoco era el mejor escudo del mundo. Pero por lo menos podemos movernos rápido. Y salir de aquí. Ahora sí me voy a atrever a meterme en la cueva de los lobos, ¿ves tú? Vale, de todas maneras, ¿cómo ha cambiado esto ahora? Mata al gran lobo. Al gran jabalí. Vale, tendremos que matar al gran jabalí, pero antes voy a mirar si miro. Voy a mirar si miro, valga la redundancia. Por aquí se supone que tenemos... Bueno, por ahí no voy a tirar. Voy a cruzar por allí. Voy a matar al jabalí. Es que quería ir por las piedras estas, por las runas, a ver qué narices. De todas formas, también nos decía lo que hemos encontrado, que busquemos un tesoro. Ah, amigo, ese es el gran jabalí, ¿no? Primero tendremos que matar al pequeño. Ahí ha aparecido el tío. Pues el gran jabalí me puede hacer polvo si sigo pegando golpes. O sea, que tengo una espada y hago más, hacía más con mi hacha. Esto es una vergüenza, ¿eh? Sin embalarte, jabalí, sin embalarte. Vale, y esa ha sido mi... que me matan. Muere, jabalí chiquitillo, muere por lo menos tú. Vale. Ya solo me queda el enemigo fuerte. Vamos a tomar una poción. Creo que la vida se le regenera cada vez que nos retiramos de él.
Pero ahora ya no tenemos a dos jabalíes pegándonos por mucho que me pegue. Ahí está. Es esta bestia. Yo he cogido algo que para construirme, ¿eh? Es como que he cogido algo del amigo, vale. Pues de una quest, es un ítem de quest. Pero he dicho que me voy a hacer como un anillo. Creo que he entendido hacerme un colgante. No un anillo, más bien un colgante que recuerde la batalla, ¿no? Vale. Es que miremos... ¿no? ¿Quiere que miremos? Otros intrusos. Dice que miremos la casa de Widmung. ¿Hay algo en la casa de Widmung que nos están metiendo la pata? Pero de todas maneras, por aquí había otra... Voy a coger esa piedrecita, que antes no me fijé. Que había aquí. Voy a coger esta piedrecita. Ya tengo 2 runas, son 4, ¿vale? Genial. Tenemos coleccionar estas runas. Aquí me dejé un poco de pan. Bueno, pues me lo llevo. Voy a comer un poco. Y así me voy recargando la vida mientras que el... Porque el ángel guardián no sé si irá subiendo de nivel y me curará más vida luego. Ahora mismo la verdad es que cura poquita, pero bueno, algo ayuda, ¿eh? Si no lo llevara posiblemente estaba muerto. Con los jabalíes estos. Pero que voy echando como lucecita, porque habremos subido de nivel o qué. Bueno. Tampoco nos estaba curando no hemos subido de level. De momento. Vale, algo pasa en casa que me han dicho que vaya a mirar. Hay sangre. ¿Qué es esto? Nos han matado una oveja, tío. Vale. No recuerdo esta oveja muerta. Los lobos. Estos van a ser los lobos. Seguro. Veamos por dónde va la sangre. Nos dice que sigamos el rastro de la sangre. Yo creo que estoy seguro de que van a ser los puñeteros lobos, ¿vale? De todas maneras, nos falta una runa de allí. No sé si irá por ella antes. Nos manda... Hay una runa allá arriba. Voy a recoger antes la runa y ahora vamos a buscar... Yo creo que nos va a llevar ahora a la cueva de los lobos, ¿vale? Casi seguro. Como brilla el agua, tío, de noche. Vale, la runa que nos faltaba es esta que vimos aquí. Y no cogimos nada antes. ¿Me la ha pasado de lado? No, está aquí. Vale. Y antes no la exploré bien y tiene una runa aquí escondida, vale. La tercera. Vale, tenemos 3 runas. Nos faltaría una runa más y tenemos las 4 que nos pide en la misión. La verdad es que es un RPG, yo creo que a tener en cuenta a todos los amantes del RPG, acción RPG, la verdad es que, a ver, puede tener fallitos, estamos en early, le hace falta todavía un pulido, creo que a la cámara le falta el detallito que os digo, poderte dejar más, que puedas visualizar más contenido de pantalla, más mapa, porque es que voy muy desde arriba, si es verdad, es cómoda, pero para el combate es cómoda, pero a la hora de la verdad me quita mucha zona visual. Eso hace también que vaya más fluido en FPS, lógicamente, pero... ¿Veis? La sangre nos lleva hasta donde está la cueva de los lobos, seguramente. Ven para acá, lobo, que ahora tengo una espada que te voy a cortar en pedacitos. Y es verdad que hago una leche, si pego rápido, pero bueno. Vale, la sangre lleva hasta la cueva de los lobos. Y como buen RPG, vamos a otra, Dangyu. Esta vez llena de lobitos. Hambriento, con ganas de pegarnos caña. Ese lobo, no voy a liquidar al lobo que salió volando. Ven para acá tú, que ya me he envalentonado. Hostia, cómo mola. Que si vas combinando, ya os digo, si vais metiendo golpes con el ratón y demás, vais pegando como combos así especiales. Está guay porque vamos a ir aprendiendo más golpes. Yo estoy probando algunos sin que me lo digan, como ratón hacia adelante, ratón hacia abajo, hacia los lados, ¿veis? Izquierda, derecha. Y la verdad que se agradece porque es un punto fresco en un RPG. Vamos a comernos algo. Muchos lobos veo aquí yo ya. ¿Veis? Porque aquí, por ejemplo, a lo mejor conviene pegar golpes laterales, aunque no siempre lo consigo hacer.
Pero los golpes laterales le puedo dar a 2 lobos a la vez. Aquí adelante. Vale. De lujo. Vamos aprendiendo, chavales, vamos aprendiendo. Ya los lobos me dan menos miedo. Me he enfrentado a 3 lobos, también estamos más protegidos. Tenemos armadura, tenemos un arma que sí, hace poco daño, pero 3 o 4 golpes de 6 o 7 hacemos. Hasta que nos cansamos también esta mina. Que quiera que no, se agradece mucho. Mirad lo que le hago a un lobo en una mejilla. No tiene nada que ver con el principio, que con el HS y demás hacíamos una poca leche. Ahora sí vamos haciendo daño aquí. Déjate de aullar a la luna, a la luz de una luna por una... ¡Qué lobo más grande! Vamos a limpiar los chiquitillos primero. Vale, descansamos un poco. Hay muchos lobos. Ah, que salen a proteger a la loba esa gigante, tío. Creo que aunque los mate, me van a salir luego otra vez. Vale, esperemos a que me recupere un poco de salud. Cuando estemos completos. Voy a intentar llamar la atención del chiquitito. Solo. Pero me da a mí que nos vamos a tener que enfrentar a los dos. Sí. Bueno, pues esto pega, ¿eh? Este bicho pega, tío. Este bicho pega. Yo ya me he cansado. Por suerte, podemos rodar sin gastar mucha estamina y huir un poco. Y ahora voy a regenerarme y ahora sí está ella sola. En cuanto tenga la vida le voy a meter caña. Por suerte los enemigos retroceden. Se recuperan pero retroceden y no se te empeñan encima tuya hasta que te revientan a palo. Uf. ¿Pero esto qué es? ¿Una sorpresa ahora? No me jodas, no me jodas, no me jodas. Esperas un poco, bichos. No, he desperdiciado el ataque ese, tío. Esto no me envenenará o algo raro. No, pero me tienen jodido de vida. Ya me tienen casi fastidiado de vida. Y esto no parecen de irse hacia atrás, ¿eh? Voy a intentar acabar con una. Voy a ver si puedo regenerar un poco de estamina correteándolas. Y le pego algún golpe más fuerte. Vale, una ha caído. Esa me quiere esquivarla. Muy cerda. Vale, y ahora la cueva sigue hacia adelante, pero ya no con lobos. Parece ser que ya lo que me esperan por aquí van a hacer otros bichos peores, ¿eh? No sé si yo estoy armado suficiente para lo que me viene aquí. Mucha araña y mucha telaraña veo yo por aquí. Me gustaría ver si encontramos un mago o nos podemos hacer magos más adelante. He visto este juego, vi la beta hace tiempo y podíamos controlar, o sea, llevábamos más personajes. Nosotros solo controlábamos a Widmoon, pero había más NPC que venían con nosotros. Me gustaría, pues, descubrirlos. Vale, nos cubrimos con la espada, pero contra una araña, poner la espada en pie tampoco es que sirva de mucho. Espero no encontrarme con la jefa araña, ¿eh? Porque nos hemos encontrado con el lobo gigante, con el jabalí. Y yo confío en que el poder no me convence mucho, ¿eh? De momento el que tenemos no me convence mucho. Creo que le he hecho 6 de daño con el poder. No sé para qué quiero un poder, que hago solo 6 de daño. Cuando hago más casi pegando. Y pego bien. Me están atacando las dos a la vez y me están reventando. Apenas me queda vida, le quiero pegar rápido para que no me puedan atacar, para evitar ataques suyos. Y claro, la estamina la tengo en la mierda. Estoy súper cansado, tío. Ahí está. Cuando tenemos un poco de estamina ya hacemos algo más de daño, pero... ya para estos personajes sí parece que la estamina no vaya tan rápido. Vale, no puedo romper esas telarañas. Voy a tirar a derecha e izquierda. A los dos lados hay arañas por todos lados. Bueno, vamos a tirar a izquierda primero. Veamos qué tenemos aquí a la izquierda. Y lo que tenemos es una araña tocándonos las narices. Vale, pero bueno, aquí una especie de objeto. Bien. Bien. ¿Qué es esto?
Ah, es una especie de rodillera. Bueno, es una rodillera, pero nos sirve a lo que queremos, que cubrirnos. Mira, level 2. Ya hemos subido el personaje de nivel. Creo que los tarats... Vale, aquí podemos subirnos. Vale, quiero más estamina, por favor, ahora mismo. Prefiero la estamina. Debería haber puesto constitución, que me hubiera dado vida. Ciertamente. Pero es que lo que más se me agota ahora mismo es la estamina, tío. Se me agota muy rápido la estamina. Así que casi prefiero ahora mismo la estamina. Que aguante más tiempo dando buenas hostias. Vale, y encima pegamos más fuerte al tener la estamina cargada, ¿veis? Con el ataque fuerte he hecho ahí 9 y con los golpes normales ahora estoy pegando 7. Y antes pegaba 6. Porque así siempre estaba cansado. Vale, y la otra rodillera. Que aparte creo que también te dan habilidades, ¿vale? Por ejemplo, me da más 1 de armor esto nada más ahora mismo. Y también aumenta el peso, hay que tener cuidado porque ya mismo no podré con ello. Vale, pues parece ser que es lo único que he encontrado por aquí, ¿no? A ver, ¿hay más en el mapa este? Bueno, en la mazmorra sí, hay un poco de mazmorra allí debajo. Vale. Pues por aquí no he tirado la telaraña esta tampoco, ¿eh? Vale. Me la quito encima. Aquella araña tiene muy... ¡Ay, no! No, que me han encerrado, tío. Me han encerrado aquí dentro con las 3 arañas, las 4 arañas. Ya ha cerrado las piedras estas y no puedo salir. Ay, Dios mío. Estoy muertísimo, ¿eh? Ojito, que hay un arma buena aquí. Pero claro, ¿cómo la cojo ahora? Cúrame, bicho, cúrame, que estoy muerto. Tengo que quitar aunque sea las pequeñas. A ver, recuperar un poco de estamina. Matar a las pequeñas. Que pueda matar. Vale, por lo menos hay una pequeña afuera. Y puedo evitar los golpes de la grande. Me estoy chocando con el cuerpo ese. Si no puedo evitar los golpes. Vale, otra pequeña afuera. Tengo que evitar los golpes de esta porque estoy muertísimo. No puedo usar en combate la fruta. Pues estoy muertísimo como no me cure mi bichejito. Bichejito, cúrame ya. Es que me da 2 de vida, tío. Que es lo que me quita. Menos mal que la grande me ha dejado un poco tranquilo. Uf. Se me ha quedado allí un poco bug. Y voy a ver si me puedo curar. No puedo en combate. Pero es que claro, aquella me tiene como en combate. Cúrame, bicho asqueroso. Cúrame ya. Pues a este ritmo no me curo yo, ¿eh? Y como no me puedo tomar una manzana. Bueno, pues vamos allá, Yuyu. Creo que se ha quedado pillada. ¿Puede ser? Creo que se ha quedado pillada con el... Sí. Me va a venir de escándalo. Lo siento mucho por el desarrollador. Pero se ha quedado pillada en el cuerpo. Parece que no quiere soltar el cuerpo que tiene ahí. Hostia, esta espada es lentísima. Pero también le puedo pegar de lejos y como se ha quedado ahí un poco bugged, no lo saques del cuerpo. Vale. Una pata de araña. De lujo. Vale, dice que... Bueno, esto es como el narrador. Dice que el Pacífico Widmoon está transformando y ya es casi un guerrero, ¿vale? Porque ya, claro, entre las armas que hemos conseguido, ¿vale? Y demás, pues genial. A ver, el arma esta es muy lento, pero hace 3 de daño. Eso sí, pesa 5. Hace solo 1 más de daño, ¿eh? Pasa que al ser de 2 manos, no sé si también aplica más fuerza. Pero para ello tendremos que coger y aprender cosas, ¿eh? Voy a tener que quitar peso sí o sí. ¿Qué tiro, tío? No tengo mucho que tirar. Lo que sí voy a comer algo. Estamos otra vez las mismas. Ahora estoy otra vez sobresaturado de peso y no llevo nada. A ver, llevo algo, pero lo que llevo son casi todo cosas de misión que no puedo soltar. Y no hay nada que me merezca la pena soltar, tío. Esto el pan no le sirve, esto tampoco sirve soltarlo. ¿Qué puedo soltar? Es que no hay nada que puedo soltar. Lo único que puedo soltar es la espada. Pero claro, entonces ya tengo que decidir yo. No, y la espada tampoco. Tendría que haber subido fuerza.
Bueno, pues ahora buscaremos dónde soltar. El problema, no voy a poder correr. Como me encuentre algún bicho, me va a acribillar. Claro, es que el problema es... El tema es ese. Si yo lo suelto todo... Esto pesa 2. Esto 4. Esto pesa 4, tío. ¿Pero tienes que ser un debug que se quita el tiempo una vez que bajas? Porque antes tuvimos que soltar, pero al rato parece que se calmó. Porque yo no sé si quizás... Si me aumento la fuerza en el próximo level... Podamos cargar más cosas, ¿no? El primero 47. Llevo 10 kilos y medio. Es que suelto el hacha y no me cuenta como que haya soltado kilos. Yo creo que es en el equipamiento en lo que llevo 10 kilos, ¿vale? Eso es. No es lo que llevo en el... Vale, no es lo que llevo en el almacén. Es lo que llevo de equipamiento, tío. Vale. Es lo que llevo equipado, por así decirlo. Entonces, si yo la pala la quito de... No, eso no está equipado. Entonces me tendría que quitar algo. Vale. Hasta que no tenga más fuerza no puedo usar esa espada prácticamente. Vale, ya voy pillándole yo la historia al tema del peso. Vale, creo que por aquí no hemos explorado. Como ya hemos matado a la madre araña, por así decirlo, me voy a traer con las enanillas esta. Ahora estoy un poco más entrenado. Hacia la derecha primero. Hacia la derecha hay unas cuantas pequeñinas aquí, no una sola. Me mola este. El tipo de combate está curioso. Oye, esto de que no ataque siempre igual, porque le podría estar dando el clic ahí infinitamente. Es sencillo, pero claro, dependiendo del tipo de ataque que haga, le hago más daño y me interesa. Queremos a ver si me lo puedo equipar todavía. Vale, sí, parece ser que me puedo equipar la hombrera. Es que tiene un montón de equipamiento. Las piernas, los pies, las rodilleras, los guantes, otra hombrera, la espalda. Era por una capa, supongo. Anillos creo que también puedo llevar. La verdad es que está bastante logrado, tío. A los que nos guste el tema de los juegos de rol, dejadme por los comentarios algunos si queréis ver un poquito más. Realmente, como está en el liazo, a mí hasta que los juegos no salen completo no me gusta, porque después te cambia la historia. Hemos estado haciendo una serie, te actualizan o cualquier cosa y te fastidian las partidas. Por eso los early no me gusta hacer series muy grandes, a no ser que tenga un contenido, una cantidad de contenido, como por ejemplo tenía Wartail, que tenía un montón de horas de juego. Y ahora estamos ahí esperando a la nueva actualización, que tengo muchas ganas de que llegue ya. Eso es lo que nos pasa con los early, cuando hay que esperar. A ver, si me pongo el pantalón me sobrecargaré, ¿verdad? Sí. Estaría genial llevarlos puestos, pero pesa demasiado. 8 de armor, 1 de estamina, pero pesa 1 kilo. Así que de momento va a haber que soltarlo. A ver, el colgante pesa 1 kilo, ¿eh? Es que es de piedras. Vamos allá. Estocada. No, no me sale la estocada. Me ha salido ahí un churro. Ahora sí, la estocada, por favor. Toma. 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 Y toma. Vale. Al final me hago un luchador nato yo aquí. Que va a ser un manco, gente. En mi caso. Voy lleno de telarañas, Dios. Yo vine a matar lobos y me habéis engañado, ¿eh? Vine a matar lobos y me habéis dado unos cuantos... ¿Qué ha pasado? Me he encontrado con alguien. Salve, Widmund. Redman. Qué sorpresa, salve. ¿Qué te trae por aquí? Extraño los ojos que te ven, por así decirlo, ¿vale? ¿De qué estás hablando? Quizás yo estoy mal, pero he visto animales salvajes y ciertas criaturas en la sombra que tienen múltiples cosas así. Vale, vale, vale.
He encontrado... yo he limpiado al sudeste una cueva, digamos, una araña gigante. Vale. He encontrado un Globin muerto. ¿Araña, dices tú? ¿Una araña gigante? ¿Un Globin muerto? Goblin muerto. ¿Tú estás seguro, Widmoon? Esto no es un accidente, esto es una señal. No, que pero yo ya estoy aquí. Bueno, y ahora me turno de preguntar, ¿por qué esto? ¿Qué señal? ¿De qué estás hablando? ¿Qué señal? Pues una señal de que la Tierra no está a salvo, ¿vale? En el valle. Tú debes de ir a Clowville. No tiene otra elección, el enemigo te está mirando a ti. ¿Antious de Tirán? ¿Por qué está pendiente? O sea, ¿por qué se ha fijado en mí? Yo nunca, digamos, he hecho nada, por así decirlo. Es una larga historia que no te puedo contar ahora mismo, pero probablemente... y tú probablemente no me creerías o algo así, quiere decir. Es que tampoco voy a hacer las traducciones buenas, pues ya he dicho, no me voy a entretener mucho en la historia. Pero nosotros tenemos que hacer algo como que... No corras, yo puedo verlo en tus ojos, en sus ojos. Vamos a Widmoon, vale, vamos allá. Tengo que visitar la tumba de mi madre una vez más, vale. Vale, ¿el león templario? ¿Quién es este? No hay tiempo para preguntas, vamos. No te retrases. Sin otras palabras, Raedan desapareció, Lo podéis leer, lo podéis poner en pausa, leerlo, y yo voy a ver porque dice que yo quiero ver a la tumba de la madre. Está por allí, para ponerle flores. Tengo varias misiones por aquí, y esto, gente, es el principio de Widmoon. Decidme qué os ha parecido el vídeo, dejádmelo por los comentarios si me hacéis el favor, porque eso ayuda muchísimo para yo poder... interactuar con vosotros y ver qué os parecen los juegos que traemos, cuál es el estilo que más os gusta, así podemos conocernos un poco más, dejarse un like por ahí para ayudar al canal y también suscribiros porque así podemos crecer y podemos ayudar a traer mayor y mejor contenido al canal. Nos vemos en próximos vídeos del manicomio. Hasta la próxima, locos.